Antes de cortar la falda del vestido vamos a realizar algunas operaciones que nos van a permitir saber qué cantidad de tela necesitamos. Para el primer ejemplo vamos a cortar una falda media circular, recordando que necesitamos nuestro contorno cintura y nuestro largo falda, que son medidas que previamente ya tenemos. En el caso de una falda media circular, nuestro contorno cintura se divide entre 3 partes. Eso quiere decir que la primera operación va a ser 82 centímetros entre 3. Y me da como resultado 27.3. A este resultado yo le voy a sumar la medida de largo falda. 27.3 más 100 centímetros de largo falda me da como resultado 127.3 centímetros. Esta va a ser la medida mínima del ancho de mi tela, es decir, en el sentido de la trama. Recordemos que las telas están compuestas por 2 hilos principales, urdimbre, que son todos los hilos paralelos al orillo, y la trama, que son todos los hilos perpendiculares. Vamos a poder identificar este ancho de la tela porque vamos a ubicar el orillo y la medida entre el otro orillo. Esta medida que hay entre uno y otro va a ser el ancho de nuestra tela. Esta medida no cambia, así compremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10 metros, esta medida siempre va a ser la misma. Para mi falda media circular, mínimo debe tener de orillo a orillo 127.3 centímetros, dependiendo de la medida con la que estemos trabajando. Esta medida sí puede cambiar, pero nos debemos cerciorar que el resultado de nuestra operación quepa entre orillo a orillo. Estos anchos de la tela ya están previamente establecidos. Hay anchos de tela que son de 1.10 metros, de 1.30, de 1.50. Para este caso, nosotros necesitaríamos mínimo un ancho de 1.30. Porque dentro de esta medida cabe el resultado de la medida de cintura con la que estamos trabajando. Ya tenemos nuestro primer punto establecido entonces. El ancho de nuestra tela debe ser de mínimo 1.30 para este ejemplo. Ahora, ¿qué tantos metros de tela voy a necesitar? Bueno, para determinar la medida de largo voy a multiplicar por 2 esta medida, 127.3 por 2. Me da como resultado 254.6. Pasando la medida a metros, nosotros necesitaríamos 2.54 o ya redondeando la medida 2.55 centímetros. Estos son los metros de tela que necesitaríamos, 2.55 metros. Como medida de largo, en el sentido de los hilos de la urdimbre o del orillo. Teniendo estas medidas listas, en trama y urdimbre, ahora sí vamos a pasar a la tela. Como son vestidos largos, para cortar la falda vamos a necesitar un espacio amplio. En caso de que no contemos con una mesa, lo podemos realizar en el piso siempre y cuando esté limpio. Vamos a doblar a la mitad nuestra tela haciendo coincidir los orillos, recordando que el derecho debe quedar por dentro. Entonces lo doblo. Mi primer orillo me coincide totalmente y el segundo también. Y ya que tengo mi tela acomodada de esta manera, voy a empezar a colocar las marcas.
Voy a empezar ubicando alguna de las extremidades de la tela en donde tengamos el doblez. Ya que ubicamos el doblez de la tela, nos vamos a encontrar con que en el orillo tiene pequeños orificios. Nos vamos a cerciorar de que estos orificios queden dentro del margen de costura para que al momento de confeccionar nuestra falda no se vean. Nosotros tenemos 2 centímetros de costura, ya que en este espacio va a estar colocado el cierre. Entonces, con una cinta métrica o con una regla voy a verificar que esté dentro de ese rango de 2 centímetros. Si está dentro de este rango de 2 centímetros, entonces puedo empezar a marcar en la esquina, sin contar estos pequeños hilos que están saliendo. Mis medidas las voy a empezar a aplicar desde esta intersección hacia adelante. En caso de que los orificios no llegaran a estar dentro de este rango de 2 centímetros, entonces lo que tendría que hacer es empezar a marcar mis medidas de los orificios hacia adelante. Para que la tela no se nos mueva, vamos a colocar varios alfileres en todo el largo del orillo para mantenerla fija. Y ahora sí vamos a empezar aplicando nuestra medida de contorno cintura entre 3. En mi caso, o en el caso de las medidas con las que estoy trabajando, son 27.3. Los voy a dar desde la orilla hacia enfrente, conforme al trazo de falda media circular. Aquí ya tengo marcada la primer curvatura que me da como resultado de contorno de cintura entre 3. A esta línea le voy a dejar 1 centímetro de costura hacia arriba. Y por ahí es donde voy a cortar 1 centímetro arriba de esa línea. También la puedo marcar para que la tenga bien trazada y no tenga complicaciones al momento de cortar. Ya que tengo mis 2 medidas establecidas, voy a empezar colocando alfileres para que no se mueva la falda. Recuerden que estos alfileres deben ir en el espacio de costura. Ahora con las tijeras rozando por la superficie donde estoy cortando, comienzo a quitar el exceso de tela. Ahora voy a empezar a dar mi medida de largo falda desde la primer marca, sin contar el centímetro de costura, desde ahí hacia abajo, mi largo falda. Recordemos que en el largo falda ya debe incluir la medida del dobladillo, que va a ser 1 centímetro. Desde la medida de contorno cintura sin costura hacia abajo, en toda el extenso de nuestra tela, de orillo a orillo, conforme al trazo de falda media circular. Para ahorrarnos un poquito de trabajo en este punto, lo que vamos a hacer es ubicar nuestro orillo y hacerlo coincidir con el otro orillo, de modo que aquí en la parte de la cintura las telas estén completamente parejas, aquí, y también los orillos estén completamente alineados. Ya que los tenemos así, nuevamente colocamos alfileres para fijar. Y ahora sí, empezamos a dar nuestra medida de la línea de cintura sin costura hacia abajo. Lo que estamos haciendo aquí es minimizar el espacio en el que tenemos que marcar. A final de cuentas, al desdoblar vamos a tener la misma cantidad de tela para nuestra falda. Ya que tengo marcada mi línea de largo falda, voy a colocarle alfileres y empiezo a cortar. En este punto, como doblamos la tela, va a estar un poquito más gruesa, entonces hay que tener más cuidado
de colocar correctamente los alfileres para que no se nos muevan las piezas del doblez de nuestra falda. Cuando termino de cortar mi falda, así es como se ve. Y al irla desdoblando, podemos apreciar mejor su forma. Con las tijeras voy a eliminar estas pequeñas hebras de hilo que están saliendo de nuestro orillo, para que no nos estorben al confeccionar. El orillo solamente se va a ver con los pequeños piquetitos que tenemos, en caso de que los hayamos dejado. Debe estar totalmente limpio. Al desdoblar completamente nuestra pieza de tela, podemos apreciar que efectivamente nos quedó un medio círculo en su forma. El forro lo vamos a cortar de la misma manera, tomando en cuenta que de largo vamos a disminuir 4 centímetros.